en tu casa de oración. Nos reunimos, Señor, con el propósito de lo que ya sucedió, cantarte, alabarte, honrarte. Pero ahora, Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, como en tierra fértil. Que sea tu palabra haciendo ese efecto en cada uno de nosotros. En aquel monte, Señor, podemos ver aquella gloriosa manifestación de aquellas palabras que tú expresabas acerca de tu Hijo, en quien tienes complacencia, y decías: a él oíd. Ayúdanos, Señor, a oírle en esta oportunidad y cada vez que nosotros abrimos tus gloriosas escrituras. Ayúdanos a disponer nuestro corazón y quita cualquier distracción que pueda estar en nuestras mentes, Señor. Gracias te damos. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los adolescentes, y mientras ellos salen, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana antes de que se sienten, hermanos? Gloria sea nuestro Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 17. La semana pasada aprendimos acerca de la importancia, hermanos, de entender el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchos, tal como lo aprendimos, no entendían la necesidad de que nuestro Señor Jesucristo fuese al madero, y no entendían de la misma manera el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, después que les dijo que era necesario padecer en Jerusalén, resucitaría al tercer día. Como incluso lo vimos, Pedro, en su falta de entendimiento y al dejarse llevar por sus sentimientos, cometió un grave error. Y ese error fue oponerse directamente a la voluntad de nuestro Dios. Después de eso, hermanos, de esas escenas de las cuales ya aprendimos, es como llegamos al capítulo 17 de Mateo, donde estaremos aprendiendo acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de esta enseñanza vamos a aprender algunos detalles, hermanos, que tienen aplicación directa para nosotros el día de hoy. Pero lo más importante de todo, espero, hermanos, que al terminar este mensaje, cada uno de nosotros podamos tener las promesas que Dios ha entregado en su palabra como algo firme, como una ancla en nuestro corazón, de tal manera que no nos permita mover ni izquierda ni a derecha. Leemos rápidamente Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Son muchos los puntos los que nosotros podemos ver a lo largo de estos 12 versículos. No lo vamos a estar viendo todo en profundidad, pero estaremos viendo el punto principal de estos versículos y lo estaremos viendo, hermanos, dividido en 5 secciones importantes que debemos de considerar cada uno de nosotros. A lo largo de la historia, hermanos, desde hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo ha sido un punto de debate por muchas razones, pero una de las razones debatidas a lo largo de la historia es si Jesús era verdaderamente humano o si Jesús era verdaderamente Dios. Este debate, queridos hermanos, lo podemos ver a lo largo de la historia, de tal manera que incluso cuando nosotros vemos cuáles fueron los puntos tratados en la mayoría de los concilios a lo largo de los años, ese fue uno de los puntos principales. ¿Era Jesús completamente, verdaderamente Dios? Y si lo era, ¿era completa, verdaderamente hombre? Ese, queridos hermanos, es uno de los puntos que nosotros podemos ver a grandes rasgos en lo que vamos a aprender en esta oportunidad. Para este entonces, hermanos, cada uno de los discípulos ya estaban muy familiarizados con la parte humana de Jesús. Cada uno de ellos, queridos hermanos, estaban bastante familiarizados con la humanidad de Jesús, pues si usted no lo sabía, hermano, hermana, cuando el Dios Todopoderoso se encarnó, vino a este mundo en forma de humano, fue igual de humano que usted y que yo, a diferencia de que nuestro Señor Jesucristo no se encontró pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo fue tan humano como nosotros en el sentido de que Él se cansaba, Él tenía sueño, Él le daba hambre, Él le dolía. Y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo ya habían tenido esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo y todas estas cosas que nosotros en nuestro cuerpo sentimos. Cuando comenzamos a ver Mateo capítulo 17, hermanos, podemos ver que la narración comienza diciéndonos 6 días después. 6 días después, dice la palabra, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Antes de que comencemos a ver los detalles de lo que estaremos aprendiendo, surge la pregunta, 6 días después, ¿de qué? Bueno, 6 días después, hermanos, de lo que ya aprendimos semanas atrás. 6 días después de que Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los demás que yo soy? A lo cual ellos respondieron, algunos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Jeremías. Después Jesús, como recordarán, le preguntó directamente a Pedro, bueno, y ustedes, dirigiéndose a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? A lo cual Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Después Jesús le responde, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después de esta gloriosa y magnífica confesión podemos ver que por primera vez nuestro Señor Jesucristo de una manera directa les anuncia que era necesario que Él fuese a la cruz. Por primera vez nuestro Señor Jesucristo les dice, la muerte se aproxima, es necesario que yo vaya a la cruz, pero al tercer día resucitaré. 6 días después de ese acontecimiento, hermanos, es cuando llegamos al capítulo 17 de Mateo. Pero de la misma forma, hermanos, quiero que veamos el último versículo del capítulo 16 porque hay una conexión directa con lo que vamos a aprender en esta oportunidad. En Mateo capítulo 16, versículo 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Jesús está hablando con sus 12 discípulos y les dice Jesús, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, llegamos al capítulo 17, donde ahora, como lo podemos ver, nuestro Señor Jesucristo toma a Pedro, toma a Jacobo y toma a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Nosotros nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿por qué solamente tomó a los 3 para llevarlos al monte a que ellos fuesen testigos de ese glorioso acontecimiento y no a los 12? ¿O por qué es que escogió a Pedro, Jacobo y Juan y no a Andrés, Felipe y Mateo? Bueno, según la ley de Moisés, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos, lo cual nos deja en claro que 3 testigos eran suficientes para que pudiesen dar testimonio de lo que Jesús les mostró en ese monte. Ahora, ¿por qué Pedro, Jacobo y Juan? La razón es porque, como lo podemos ver a lo largo de los evangelios, estos eran los discípulos más íntimos de nuestro Señor Jesús, y estos 3 discípulos son los mismos discípulos de quien Jesús se refería en el capítulo 16 cuando dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes eran esos algunos? Pedro, Jacobo y Juan, que no verán la muerte o no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Con esta introducción en mente, hermanos, de por qué 3, por qué ellos, cómo existe la conexión del capítulo 17 con las palabras de Jesús en el capítulo 16, versículo 28. Ahora, con esa información, hermanos, entremos a la primera sección de esta narración que les quiero compartir en esta oportunidad, que es la misma transfiguración, tal como lo vemos en Mateo 17, versículo 2. Una vez que toma a estos 3 y los lleva al monte, dice la palabra de Dios, hermanos, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra usada en el original para transfiguró es la palabra griega metamorfó, donde nosotros incluso conocemos esa palabra metamorfosis. Y lo que esta palabra nos da a entender es que tiene el significado básico de que algo cambia completamente de forma a algo completamente diferente. En el paralelo de Lucas dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Este punto en los evangelios, hermanos, marca un punto de suma importancia, porque como ya lo mencioné, previamente cada uno de los discípulos ya conocían muy perfectamente la parte humana de Jesús. Lo habían visto que se cansaba, lo habían visto dormir, lo habían visto comer, lo habían visto sudar, todas esas cualidades humanas. Es cierto que le habían visto hacer milagros, pero todo era en una apariencia humana. Pero lo que ahora estamos viendo, queridos hermanos, es que ahora Jesús les permite por un tiempo no muy prolongado ver su forma eterna y divina en todo el esplendor y su gloria. Y esta descripción humana usada para la dicha transformación, dice el evangelista, que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es en esta oportunidad, queridos hermanos, que por primera vez, o la manifestación más clara de la divinidad de Jesús manifestada durante su ministerio humano. Ese velo que había estado presente en Jesús, que de una manera u otra ocultaba su verdadera identidad eterna, ahora es removida, de tal manera que ahora les está presentando quién es verdaderamente Jesús. Es importante notar, hermanos, que lo que los discípulos están viendo en Jesús no es un reflejo de luz de alguien más hacia Jesús, sino lo que ellos están viendo es que Jesús mismo es la fuente de luz. Y esa luz, como lo describe, es como el sol. Estoy seguro que si nosotros en esta oportunidad salimos a la calle, hermanos, y intentamos voltear a ver el sol, no lo podemos hacer por más de un segundo, y si lo hacemos vamos a tener problemas serios con nuestros ojos.
Esa es la escena o la descripción que se está proveyendo para de qué manera se manifestó Jesús ahora delante de estos tres discípulos. Es lo mismo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 3, donde dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la misma descripción que provee el apóstol Juan años después en el Apocalipsis, tal como lo vemos en Apocalipsis 1:12, donde dice: y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, vean la descripción que da Juan años después del encuentro que vemos: a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Queridos hermanos, esta escena que nos está narrando Mateo capítulo 17, encontramos la más grande confirmación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo durante su vida y su ministerio. Y como lo podemos ver, Él lo limitó para que solamente estas 3 personas lo vieran, porque todo acontecimiento se confirma en boca de 2 o 3 testigos. 3 era más que suficiente. Lo que estamos viendo aquí de la misma manera, hermanos, es algo similar a las manifestaciones Shekinah del Antiguo Testamento, cuando nuestro Dios de esa misma manera se manifestaba delante de los hombres. Es la misma escena, hermanos, o similar a la que vemos con la cual se encuentra el apóstol Pablo camino a Damasco, que él mismo dice que cuando iba a perseguir a los cristianos, se le apareció Cristo. Pero en esa aparición, dice el apóstol Pablo, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Tal encuentro fue tan glorioso que los que conocen la historia sabrán que el apóstol Pablo quedó ciego por algunos días hasta que llegó y el profeta puso sus manos sobre él. Lo que estos 3 discípulos, hermanos, vieron en persona fue algo glorioso, fue algo impresionante. Pero lo impresionante de esto, hermanos, es que lo que estos discípulos, 3 discípulos vieron, es un adelanto de lo que todo ojo un día verá. Apocalipsis 1:7 nos enseña: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. En Mateo 24:30 dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En otras palabras, hermanos, lo que los discípulos están viendo es un adelanto de lo que vendrá a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el grandísimo privilegio que estos 3 apóstoles de Cristo tuvieron. El pastor Sugel decía que fue como que ellos estaban viendo un tráiler, no un camión, sino como esos trailers de las películas que nosotros vemos, que nos dan un adelanto de lo que vamos a ver en la película. Estos discípulos fue precisamente lo que vieron, un adelanto de lo que va a ser manifestado, queridos hermanos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta manifestación por sí misma fue gloriosa, fue afirmativa de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que ahora nos encontramos en el versículo 3, hermanos, si es que todavía hubiese duda alguna, disipa por completo toda duda. En el versículo 3 ahora nos encontramos con la segunda sección que les quiero compartir, que son o es los testigos del Antiguo Testamento. Y dice el versículo 3 que en esta gloriosa aparición o transfiguración de Jesús, dice el versículo 3, y he aquí, les aparecieron, ¿quién apareció, hermanos? Moisés y Elías hablando con él. Mientras los discípulos están sorprendidos por esa gloriosa transfiguración, aparece Moisés y Elías al lado de Jesús y están teniendo una conversación muy casualmente.
Yo solamente me imagino, hermanos, la reacción de los discípulos ante tan glorioso encuentro. La palabra de Dios no nos enseña o no nos dice, hermanos, cómo fue que Pedro, Jacobo y Juan se dieron cuenta que eran Moisés y Elías, pero la palabra nos enseña que ellos claramente sabían que las personas que aparecieron al lado de Cristo fue Moisés y Elías. Ahora, de la misma forma como nos hicimos la pregunta en el primer versículo sobre por qué fue que Jesús escogió a esos discípulos para llevar al monte, nos surge una pregunta similar en este versículo 3. ¿Por qué es que fueron Moisés y Elías los que aparecieron con Jesús? ¿Por qué no fue Isaías y Jeremías? ¿Por qué no fue Ezequiel y Daniel? ¿O por qué incluso no fue Abraham, Isaac o Jacob? La respuesta es verdaderamente simple, pero a la vez profunda. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Ambos juntos representan, queridos hermanos, todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y aquí aparece entonces, en esta gloriosa manifestación de Jesús, aparece Elías y Moisés. El momento que ellos aparecen es como si de una manera indirecta le estuviesen diciendo Elías y Moisés a los discípulos, a los apóstoles, acerca de Jesús: Él es aquel de quien testificamos, aquel en cuyo poder ministramos. Todo lo que hablamos, logramos y esperamos se cumple en Él. Todo lo que Elías, todo lo que Moisés hizo, queridos hermanos, se cumple en Cristo. Incluso, hermanos, para que vean qué tan glorioso es nuestro Dios y la sabiduría de su palabra. Todos sabemos, hermanos, cuál es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es? No digan que es Tercera de Pablo, porque ese no existe, hermanos. Es Malaquías. Malaquías, hermanos, solamente tiene 4 capítulos. Y quiero que veamos, hermanos, lo que dice el último libro, en el último capítulo y en sus últimos versículos. En otras palabras, hermanos, lo que vamos a leer en esto concluye el Antiguo Testamento. En esto termina. Malaquías capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios: acordaos de la ley de ¿quién? De Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta, ¿quién? Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Queridos hermanos, el Antiguo Testamento con esto concluye. Aquí termina el Antiguo Testamento. La ley y los profetas en eso concluye. Pasan 430 años y no hay palabra de Dios. Es lo que se le conoce como el tiempo del silencio. Y después de aproximadamente 450 años llegamos a la escena de la cual estamos aprendiendo, donde ahora estas mismas personas que aparecen con Jesús, con quien concluye el Antiguo Testamento, ahora aparecen, pero lo interesante es que ellos están charlando, están platicando. El Evangelio de Mateo, hermanos, no nos dice qué es lo que estaban platicando, pero el evangelista Lucas sí nos dice de qué estaban platicando, y quiero que lo veamos, hermanos, porque esto es verdaderamente glorioso. Lucas capítulo 9, versículo 30. Lucas capítulo 9, versículo 30, dice la palabra de nuestro Dios: y he aquí 2 varones que hablaban con él, es decir, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban. ¿De qué estaban hablando, hermanos? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Notemos esto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo les acaba de decir a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén a padecer.
A lo cual el apóstol Pedro le dice, de ninguna manera eso te acontezca. Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Después de ese encuentro pasan 6 días, nuestro Señor Jesucristo les muestra su verdadera identidad, aparece Elías y Moisés a su lado y aparecen platicando. ¿Y de qué están platicando Moisés, Elías y Jesús? De la partida de Jesús en Jerusalén. La palabra usada para partida es la misma palabra que nosotros conocemos para el éxodo. En otras palabras, hermanos, lo que Jesús, Elías y Moisés están platicando es como el tiempo del éxodo, el tiempo de la partida de Jesús ya estaba a la puerta. Lo cual nos enseña, hermanos, de una manera clarísima que una vez más la ley y los profetas todo apunta a Cristo. Desde el principio de Génesis, hermanos, donde vemos aquella gloriosa promesa en el capítulo 3, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis hasta Malaquías, todo apunta a Cristo. En el libro de Lucas capítulo 24 podemos ver aquel camino cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y va camino a Emaús y se encuentra con aquellas 2 personas que se lamentaban entre sí diciendo, pero ya pasaron 3 días y no ha resucitado. Pero no se daban cuenta que el que caminaba a su lado era Jesús mismo. A lo cual Jesús les dice en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, no perdamos de vista Moisés y Elías, siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora está platicando Elías, Moisés y Jesús acerca de la salida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué hubiesen hecho ustedes ante tan glorioso acontecimiento? Que usted de repente va a hacer un hike a la montaña de aquí de Colorado y de repente aparece Jesús con Elías y Moisés a su lado y ellos están platicando. Posiblemente nos espantamos, claro que sí. Pero lo que vemos en el versículo 4, hermanos, es que Pedro, siendo la persona que inmediatamente se adelantaba, no pensaba mucho antes de hablar. Vean lo que hace Pedro, versículo 4 de Mateo capítulo 17. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El apóstol Pedro, al no saber qué hacer, le sugiere a Jesús que si quería que le hiciese unas casitas de acampar para que se quedase Jesús, Elías y Moisés. Cuando vemos los paralelos, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que Pedro no sabía lo que estaba hablando. El Evangelio de Lucas nos dice, hermanos, que estaban muy cansados y con sueño. Posiblemente por eso dijo lo que dijo. Pero el Evangelio de Marcos dice, hermanos, que Pedro no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. ¿Alguna vez le ha pasado, hermano, que usted, hermana, de repente algo sucede, usted está en shock, muy asustado, nervioso y comienza a hablar cosas que no tienen absolutamente ningún sentido? Eso es lo que está pasando en esta escena con Pedro. Pedro no sabe ni lo que está diciendo, tal como lo relata el evangelista Marcos. No sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Independientemente cuál haya sido la razón, podemos ver que lo que él sugirió era tan fuera de lugar que ni siquiera recibe respuesta por parte de Jesús. Pero lo que encontramos en el siguiente versículo, versículo 5 de Mateo capítulo 17, la tercera sección que les quiero compartir, hermanos, que es la complacencia del Padre. Versículo 5 de Mateo capítulo 17, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Si nosotros estudiamos las Escrituras, vamos a darnos cuenta, hermanos, cómo en muchas ocasiones podemos ver la manifestación física de nuestro Dios a través de una nube. Recordarán qué era lo que guiaba al pueblo cuando se encontraban en el desierto en el Éxodo. Era una nube de día y fuego en la noche.
Cuando vemos aquella escena en el tabernáculo, lo que bajó fue una nube. Fue la misma nube que llenó la casa de Jehová, de tal manera que los sacerdotes no pudieron soportar, que tuvieron que salir. La nube lo podemos ver como una manifestación repetida de nuestro Dios de una manera visible. Y en esta ocasión no fue diferente. Dios Padre se manifiesta en una nube de luz. No perdamos de vista que en esta manifestación, hermanos, no solamente está Jesús, sino que también se encuentra Elías y Moisés, pero las palabras que Dios Padre expresa no es de Moisés ni de Elías, son palabras expresadas acerca de Jesús. Pero lo que llama muchísimo mi atención, hermanos, es que en esta manifestación de la nube, una de las personas presentes es Moisés. Y si las personas presentes han leído un poco el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que en más de una ocasión, el mismo Moisés, cuando estaba en carne y hueso, tuvo una experiencia similar con Dios a través de una nube. En el libro de Éxodo capítulo 34 podemos ver uno de estos encuentros y quiero que lo veamos rápidamente, hermanos, porque hay una similitud enorme en lo que vemos en Éxodo y lo que vemos en Mateo capítulo 17. Éxodo capítulo 34, versículo 4 dice lo siguiente: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, ¿y qué hizo? Subió al monte Sinaí. Notemos, Moisés sube al monte Sinaí. En Mateo capítulo 17, Jesús toma a sus 3 discípulos y los lleva al monte. Continúa diciendo el versículo 4, ¿cómo le mandó Jehová? Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió, como dice, hermanos, en una nube. Es la misma escena que estamos viendo en Mateo capítulo 17. Y estando ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Una escena bastante similar a la que encontramos en Mateo capítulo 17. Pero lo que quiero resaltar en el encuentro de Éxodo capítulo 34 es que nos encontramos con una aparente paradoja en lo que vemos en Éxodo capítulo 34. En el versículo 7 dice que Jehová es misericordioso y que Jehová perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero en el mismo versículo 7, hermanos, dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al culpable. Pregunta: ¿cómo es posible que no se pueda tener por inocente al malvado y culpable, pero a la vez perdonarlo? Es una aparente contradicción. No se puede tener a alguien que ha cometido un delito por inocente, pero a la vez perdonarlo. La respuesta, que no estaba claramente revelada en el Éxodo, es que la paga del culpable sería cobrada en otro. Interesantemente, en ese mismo libro de Éxodo, en el capítulo 33, es donde Moisés le hace aquella petición peculiar a nuestro Dios, donde le dice: muéstrame tu gloria. ¿Y cuál fue la respuesta por parte de nuestro Dios? No, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque el pecado de la humanidad, queridos hermanos, y la santidad de nuestro Dios son completamente incompatibles. De tal manera que si una persona en su pecado fuese expuesto a la gloria de Dios, caería directamente muerto, muerta. Pero notemos lo siguiente: en el monte de Mateo capítulo 17 está Pedro, está Jacobo, está Juan. Están viendo la misma manifestación de la nube, están escuchando la misma voz de Dios, pero ellos no caen muertos. ¿Eran acaso ellos más espirituales que Moisés?
Claro que no. Entonces, ¿qué pasó ahí? La respuesta y la diferencia, queridos hermanos, es que aquel que cumpliría lo que Éxodo 34 nos enseña, estaba en medio de ellos. En otras palabras, si Pedro, Jacobo y Juan no cayeron muertos fue porque Cristo estaba presente. Cristo, el que tomaría la culpa no solamente de Pedro, Jacobo y Juan, sino de cada uno de nosotros el momento que fue a la cruz. Queridos hermanos, nuestro Dios en su santidad y justicia no pudo tomar el pecado de la humanidad y esconderlo detrás o debajo de una alfombra cósmica. No, ese pecado debía de ser cobrado. La misma ley nos enseña: sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. En Jesucristo se cumplió eso, por eso es que vemos a Moisés, Elías, delante de nuestro Señor Jesucristo platicando. ¿Por qué? Porque todo apunta a Cristo. Cristo es quien recibiría el pago y Cristo es la razón por la cual Pedro, Jacobo y Juan no cayeron muertos en ese momento. Y por esa obediencia de Cristo al Padre es que nuestro Dios Padre se complace en su Hijo. Por eso dice el versículo 5 de Mateo 17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que nuestro Dios, hermanos, no estaba hablando ni de Moisés ni de Elías, estaba claramente refiriéndose a Jesús. Son las mismas palabras que encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado. Un comentarista dice lo siguiente sobre esta escena: esa voz dio a entender que había allí un ser superior a Moisés y Elías. Moisés había servido a Dios con fidelidad y Elías había proclamado la verdad con intrepidez, mas Jesús era infinitamente superior a ellos. Él era el Salvador a quien la ley y los profetas habían referido constantemente. El verdadero profeta que todos debían acatar. Cristo era el verdadero sol, ellos los satélites que debían de recibir de él la luz. Él era la raíz, ellos los ramos. Él era el amo, ellos los siervos. Y por lo tanto, toda complacencia del Padre estaba en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante, hermanos, porque la palabra claramente nos está enseñando que en cuanto al Padre, hermanos, lo que llenaba su corazón de contentamiento, de complacencia, era su Hijo, Jesucristo. Pero lamentablemente, hermanos, para muchos de nosotros, Cristo no nos es suficiente. Para el Padre lo era todo, pero para nosotros es como si necesitamos a Cristo más esto, a Cristo más esto y lo otro. Pero no para el Padre. Para el Padre, su Hijo lo era todo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después de expresar su contentamiento en su único Hijo, da una orden no solamente para los discípulos, hermanos, pero también para nosotros. Y la orden es: a Él oíd. Pregunta: ¿qué es lo que vamos a oír? Bueno, todo lo que Él nos dice, incluyendo el hecho, considerando el contexto inmediato, considerando el hecho de que Jesús mismo les dijo a sus discípulos que era necesario ir y padecer en Jerusalén. Es como si el Padre les está diciendo: si mi Hijo les dijo que debe de ir a Jerusalén a ser crucificado, créanle. Si mi Hijo les dijo que resucitaría al tercer día, créanle. Si mi Hijo les dijo que es necesario que carguen su cruz todos los días, créanle. Si mi Hijo les dijo que un día regresaría por su iglesia, créanle. La pregunta es: ¿nosotros le creemos al Hijo? Cristo, queridos hermanos, nos ha dejado una lista de instrucciones y una lista de promesas. Muchas de ellas ya se cumplieron. Nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario ir y padecer en Jerusalén, y cada uno de nosotros lo sabemos, que murió crucificado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo dijo que resucitaría al tercer día, y la muerte no lo pudo contener. Resucitó al tercer día.
Nuestro Señor Jesucristo dijo que regresaría. La pregunta es, ¿tú crees, hermano, hermana, que Cristo va a regresar por su iglesia? Gloria a Dios por eso, pero ahora la pregunta es, si decimos que sí creemos que Cristo va a regresar por su iglesia, ¿vivimos como si Él va a regresar? Porque si solamente nuestra respuesta es de la garganta para afuera, sí, yo creo que Cristo va a regresar, pero nuestro estilo de vida refleja lo contrario, no creemos verdaderamente lo que el Hijo dijo. No creemos que Jesucristo va a regresar. Si nosotros creemos lo que el Hijo dijo, que Él resucitaría y que vendría por su iglesia, la pregunta es, hermano, hermana, ¿tú estás preparado por si Cristo fuese a regresar esta misma noche? Encontrarte con tu Creador. Debemos de estar preparados, queridos hermanos. En el versículo 6 de Mateo capítulo 17, ahora podemos ver la cuarta sección, que es el temor de los discípulos, pero a la vez el consuelo del maestro. Versículo 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, una escena similar a la del monte Sinaí con Moisés, y tuvieron gran temor. En la presencia de un Dios que es 3 veces santo, queridos hermanos, los hombres pecadores tienden siempre a esconderse. Lo vemos desde el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y Dios va a buscarlos y comienza a llamar sus nombres, pero ellos, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que estaban escondidos. Nuestro pecado, queridos hermanos, hace división delante del Dios que es 3 veces santo. Pero como ellos ya conocían al Maestro, podemos ver inmediatamente la bondad de nuestro Señor Jesucristo y la estima que Jesús tiene, no solamente por los 12, queridos hermanos, sino por cada uno de nosotros. Y dice el versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Aquel que les confirmó, aquel que les animó, se acerca y les dice, no tengan miedo, no temáis. Aquel que pagaría la culpa de sus pecados les dice, no tengan miedo, no temáis. Y lo interesante de esto es que para el momento que nuestro Señor Jesucristo les dice que no teman, es como si les dijese, no se preocupen, yo voy a pagar todo. Y cuando les dicen no temáis, ellos voltean su mirada. Yo solo me imagino esto, hermanos. Los discípulos caen a sus rostros aterrorizados, posiblemente por esa voz de estruendo, por la manifestación visible, yo no lo sé. Pero Jesús, al ver el temor en sus corazones, se acerca y les dice, no temáis, todo va a estar bien. Y cuando ellos voltean su mirada ante esa dulce voz, ya no está Moisés y tampoco está Elías. El único que se encuentra presente es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, queridos hermanos, es el único que pagó por nosotros. Cristo es el único que nos puede llevar al Padre. No Moisés, no Elías, solamente Cristo. Solamente en Cristo encontramos salvación. Solamente en Cristo encontramos el perdón de pecados. Y así llegamos a la quinta y última sección de esta oportunidad, que lo podemos ver del versículo 9 en adelante, que es la confusión en los discípulos continúa. Nosotros que tenemos la palabra de Dios completa, hermanos, los 66 libros, podemos tener un entendimiento amplio de lo que sucedió en aquel entonces. Pero no perdamos de vista, hermanos, que lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento no existía en aquel entonces. Ellos solamente tenían la ley y los profetas, Moisés y Elías. Y ellos todavía no entendían, bueno, pero ¿por qué Jesús tiene que ir a Jerusalén a morir? ¿Por qué Jesús debe de morir a mano de los judíos y los romanos? De tal manera que en el versículo 9 vemos lo siguiente: cuando descendieron del monte,
Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo les da la instrucción a los tres que vieron y oyeron: no digan nada todavía hasta que resucite. Versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Claramente, como lo podemos ver, hermanos, los discípulos continuaban confundidos. Jesús les acaba de hablar de su muerte, les acaba de hablar de su resurrección, pero ellos todavía no entendían. Y la parte que podemos ver que les causaba preocupación en su corazón: bueno, si tú eres el Mesías, ¿qué pasó con la profecía de Malaquías capítulo 4? La profecía de Malaquías capítulo 4 nos habla sobre la llegada de Elías antes de que el Mesías prometido llegase a esta tierra. Los fariseos escribas estaban en lo correcto al decir que era necesario que Elías viniese primero, pero la parte que no entendían es que no iba a ser literalmente Elías Tisbita en persona el que regresaría, sino alguien llevando a cabo la función de Elías, que estoy seguro que ya sabemos quién es esa persona: Juan el Bautista. Juan el Bautista era esa persona que había de venir. Él ya vino y lo mataron. En una grotesca fiesta le cortaron la cabeza y la entregaron en un plato a Herodías. Y lo que Jesús les está diciendo es que así como Juan padeció de ellos, es necesario que Cristo padeciera para que todo se cumpliera. Si nosotros podemos ver el resto de la historia, podemos ver, queridos hermanos, que todo lo que Jesucristo habló se cumplió al pie de la letra. Jesucristo dijo que era necesario ir y padecer en Jerusalén. Murió crucificado en un madero por amor a ti y por amor a mí. Jesucristo dijo que resucitaría al tercer día. Resucitó. Jesucristo dijo que regresaría por su iglesia, y la iglesia verdadera continúa esperando. Y para finalizar, hermanos, quiero que me acompañen a 2 de Pedro capítulo 2. Porque décadas después de lo sucedido, una vez que Cristo ya fue al madero, una vez que Cristo ya pagó lo que tú y yo debíamos, nos encontramos a Pedro, pero un Pedro más maduro. Un Pedro que ya no se adelanta tanto a hablar como lo hacía antes. Un Pedro que, inspirado por el Espíritu Santo, queridos hermanos, nos dice las siguientes palabras con las cuales quiero concluir en esta oportunidad. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro aquí está dando testimonio de lo que pasó en Mateo capítulo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero vean lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Posiblemente muchos de nosotros podemos decir en esta oportunidad: bueno, si Dios se me apareciese como se apareció a Pedro, Jacobo y Juan en aquel monte, entonces yo sí comenzaría a caminar mi vida cristiana firme y recta.
Si solamente Moisés o Elías se me llegasen a aparecer, entonces yo sí caminaría verdaderamente como Dios espera. Pero queridos hermanos, lo que estamos leyendo en 2 de Pedro capítulo 2 es Pedro dando testimonio de su encuentro tan glorioso, magnífico. Pero mismo Pedro está diciendo, hermanos, esa experiencia fue gloriosa. Pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos acceso a esa palabra profética más segura. Y la instrucción que Dios Padre da no solamente a los discípulos, sino también a nosotros es: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es la misma instrucción que nosotros vemos en 2 de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Cada uno de nosotros hacemos bien al escuchar, al poner atención a lo que Cristo, su Espíritu Santo, inspiraron a todos esos hombres para que nos dejasen las instrucciones, queridos hermanos, que tú y yo necesitamos para vivir esta vida mientras esperamos el glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que vendría y moriría en una cruz, murió. Nuestro Señor Jesucristo dijo que vendría y después de morir resucitaría, resucitó. Nuestro Señor Jesucristo dijo que vendría por su iglesia, y la última promesa que encontramos, o de las últimas, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La pregunta con la cual quiero que cada uno de nosotros vayamos a nuestros hogares, queridos hermanos, es: ¿vivimos nuestra vida conforme a esa gloriosa verdad? De que Jesucristo dijo que viene pronto y que llegará el día en el cual cada uno de nosotros nos vamos a encontrar con aquel mismo que estuvo en un madero, pero aquel mismo que la muerte no le pudo sostener, de tal manera que cuando resucitó venció no solamente a la muerte, sino a los principados, potestades del infierno. Ese Dios, queridos hermanos, es a quien nosotros servimos, a quien nosotros esperamos, pero eso no se va a manifestar a través de palabras expresadas a través de nuestra boca, sino a través de nuestro estilo de vida. ¿Estamos viviendo como si Cristo fuese a regresar esta noche? ¿O solamente lo expresamos con nuestra boca, pero nuestro estilo de vivir manifiesta completamente lo contrario? Meditemos en esa pregunta, pero si nosotros creemos la palabra de nuestro Dios, guardemos en nuestro corazón, queridos hermanos, que el Cristo que resucitó viene pronto por su iglesia. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En tu palabra, Señor, podemos ver esa lista de promesas, Señor. Muchas de ellas ya se cumplieron. Tú prometiste, Señor, que tu Hijo Jesucristo sería enviado como ese cordero inmolado para cargar la culpa de nuestros pecados. Y lo hizo, Señor. Tu palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo mismo nos prometió que era necesario ir a Jerusalén y padecer. Y Él murió en un madero. Se hizo maldito por nosotros, pues la misma ley nos enseña: maldito aquel que muera en un madero. Nuestro Señor Jesucristo prometió que resucitaría al tercer día, y resucitó. Aquel ángel le preguntó a aquellas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La muerte no te pudo detener, oh Cristo de la gloria. Tú eres más grande y más poderoso que la muerte, que cualquier fuerza humana o sobrenatural. Y ese mismo Dios que prometió que resucitaría y que resucitó es el mismo Dios que nos promete que pronto regresará por su iglesia. Señor, ayúdanos a prepararnos cada día más para ese encuentro glorioso. Lo que podemos ver en Mateo 17, Señor, es un adelanto que tú le permitiste ver a tu siervo Pedro, Jacobo y Juan sobre lo que todo ojo verá en aquel dado día.
todo ojo le verá. En aquel día, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Lamentablemente para muchos será demasiado tarde, pero nosotros entendemos que mientras hay vida hay esperanza. Nosotros hoy en día te reconocemos como Rey, porque tú nos escogiste primero, Señor. No lo hacemos con temor en nuestro corazón, sino que lo hacemos con amor, porque tú lo diste todo por nosotros, Señor. Gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo. Gracias te damos por esas promesas, Señor, que nos ayudan a permanecer fieles y firmes, Señor, por el tiempo que a ti te plazca tenernos en esta tierra. Esperamos ese glorioso encuentro, Señor, donde el dolor, nuestras lágrimas que muchas veces, Señor, derramamos serán cosas del pasado. En aquel día ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Las primeras cosas pasaron, he aquí, todas serán hechas nuevas. Es nuestro anhelo, Señor, encontrarnos contigo por la eternidad. Mientras eso no acontezca, Señor, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor, ven por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a abrazarnos de esa promesa. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, porque ahora a través de Jesucristo nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Cristo que recibió el pago de nuestra culpa, ahora nosotros somos perdonados, somos justificados. Gracias, oh Cristo de la gloria, por tan inmenso sacrificio por amor de nosotros. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.